Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000, F&R Seguros y Corporativo La Cristera presentan. ¡Feliz 2019! Nos da mucho gusto que inicies el año con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidad. Queda con ustedes el doctor Riñón, doctor Julio Ramos. Gracias, mi querido Lalo, por esa bienvenida y a ustedes por continuar con nosotros en una edición más de tu programa Torre Médica, un programa de especialidades. Hoy un tema muy importante que quizás la gente no tenga el conocimiento sobre el síndrome de Turner, que es algo que si es diagnosticado de manera oportuna podemos atender y evitar complicaciones. Hablar más a detalle con profesionales de la salud sobre este tema es algo muy importante y relevante. Hoy, a través de redes sociales, contáctanos, platícanos tus dudas para otros programas y otras intervenciones por parte de nuestros profesionales. Y tenemos hoy Torre para Todos con Neidy a platicar el manejo y los tips para el manejo del miedo. Quédate con nosotros. Lalo, ¿qué hay para hoy? Mi estimado doctor Riñón, hoy estará con nosotros la doctora Ana Talamantes platicando sobre el síndrome de Turner, diferenciación y diagnóstico. También nos acompañará la doctora Liuba Aguirre hablando sobre el control médico de esta enfermedad. No te puedes perder Torre Tips, Torre Urbana, Mesa de Expertos y Torre para Todos. ¡Comenzamos! Gracias por continuar con nosotros en Torre Médica. Bueno, una invitada muy especial, la doctora Ana Talamantes, que nos hace favor de acompañarnos y gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias y mucho gusto de estar aquí. Pues antes que nada, saber que la genética desde el punto de vista médico tiene mucha relevancia. La participación en el ámbito clínico de un genetista nos permite tener algunas cuestiones detalladas sobre algunos padecimientos, pero hoy nos compete platicar sobre algo que sin lugar a duda es más frecuente de lo que nosotros mismos pensamos, el síndrome de Turner. ¿Qué es eso, Ana? El síndrome de Turner es un padecimiento genético en el que la persona pierde uno de sus cromosomas sexuales y por lo tanto va a tener ciertas características físicas. La que más se repite en ellas es la talla baja, que es casi en el 100% de ellas lo vamos a encontrar. Además también van a tener cierta cara particular, el tórax más ancho, van a ser niñas que no menstruan a tiempo o que no menstruan. Entonces todo eso hace que las niñas tengan problemas de infertilidad y también problemas endocrinológicos. Obviamente esto, cuando es diagnosticado de forma oportuna, podemos definir qué tipo de complicaciones o alteraciones físicas puede vivir una niña en un momento dado. ¿Cómo diagnosticarlo, Ana? Depende de la etapa de la vida en la que se encuentra la niña. Desde prenatal podemos diagnosticarlo. De manera prenatal podemos verlo, por ejemplo, con un higroma quístico, que es un crecimiento en la parte posterior del cuello, como de agua. Y también porque son bebés que nacen, al momento del nacimiento nacen hinchados. También algunos pueden tener manifestaciones de enfermedad cardíaca desde el momento prenatal, desde que les hacen el eco. Pero cuando las vemos tienen hinchados los pies y las manitas y son niñas que son más cortitas. Siempre son niñas. Y ya en etapas más adelante empiezan a tener una talla baja todavía más considerable y por las características físicas, que es el tórax un poco más expandido, problemas esqueléticos. ¿Existe una forma de evaluar esto? Se habla de algo que se llama cariotipo. ¿Qué es esto, Ana? Sí, el cariotipo lo tomamos de células en sangre y lo que hacemos es obtener la información del núcleo para ver los cromosomas, que los cromosomas son como los libreros de información genética y de estos dentro de ellos se encuentran los genes. Entonces de los cromosomas tenemos 46 pares de cromosomas cada persona, incluyendo los cromosomas sexuales. Cuando una persona es hombre tiene cromosomas sexuales XY y el resto de los cromosomas que se llaman autosomas son iguales en el hombre y en la mujer. Y cuando es mujer el contenido sexual es XX. El caso particular del síndrome de Turner es la ausencia de uno de los cromosomas, ¿cierto? De alguno de los dos cromosomas, ya sea la ausencia del cromosoma X o del cromosoma Y. Y eso también es muy importante determinar si hay ausencia del X o fue la ausencia del Y, o también puede haber pérdidas parciales, no precisamente de todo el cromosoma.
hablamos bien que este es un síndrome que está ligado específicamente a la mujer, a la niña. Estadísticamente, ¿cómo estamos en este padecimiento, en este caso en el síndrome? Estadísticamente es muy frecuente, más frecuente que otros síndromes genéticos. Aproximadamente de 2.200 nacimientos, una niña nace con síndrome de Turner. Creo que entonces es importante tener en cuenta que el aspecto físico, lo hablábamos fuera de cuadro, es algo de lo que nos va a orientar cuando en este caso no fue evaluado de manera oportuna, pero el aspecto físico que tiene, en el caso de la niña, nos va a dar la pauta de que algo se está presentando ahí y hay que hacer algo más. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer algo más? Que hacer algo más es llevarla con el pediatra, que el pediatra casi siempre es el paciente de primer contacto. Cuando es una niña con talla baja, con el cuello corto, alado, tienen también tendencia a tener muchos lunares. Los lunares aparecen más bien después de los 5 años. Cuando están de pie, la mano casi siempre se gira un poco hacia afuera, más que la posición que es un genu o algo. Y también tienen problemas de otitis media, tienen recurrencia a infecciones de oído. Los problemas cardíacos dan manifestaciones en menor medida, pero existen y unas pueden tener incluso hasta disección de la aorta con el tiempo. Y entonces el primer contacto, primero es con el pediatra o también con el médico genetista, con el endocrinólogo. Es que depende muchas veces la manifestación que nos esté llamando la atención, es como acuden los padres. Pero casi siempre que el pediatra tenga muy en cuenta que una niña pequeña con el cuello alado, podrá tratarse de una paciente con síndrome de Turner. Obviamente, para nuestro auditorio, sé que debe causar una cuestión enigmática, porque obviamente un padecimiento como estos no es como tal solamente una enfermedad, sino una condición que se suman diversos factores y que pueden ir afectando diferentes aparatos, órganos y sistemas, ¿cierto? ¿Cuáles son los aparatos, órganos que se ven más relacionados a esto? Primero el esquelético. El mismo problema esquelético hace que tengan infecciones recurrentes que habíamos hablado de oído y que poco a poco vayan perdiendo la audición. La pérdida de la audición es progresiva. Además también tienen problemas de cifoscoliosis, malformaciones en algunos otros huesos. La talla baja pues es propia del problema esquelético, y dentro del problema cardíaco tienen la válvula aórtica bicúspide en lugar de tricúspide, tienen el problema de coartación de la aorta y el problema de disección aórtica, que es un problema bastante importante. Y tienen problemas autoinmunes muy frecuentes, que es la enfermedad celíaca, las tiroiditis, que hacen que posteriormente tengan hipotiroidismo. Y del riñón llegan a tener el riñón en herradura, los dos riñones pegados por los polos, o pueden tener un riñón único o un riñón en la pelvis, en lugar de tenerlo en la localización habitual. Entonces, todos estos cambios, por eso hablamos, y lo vamos a complementar más adelante en el aspecto hormonal o endocrino, porque este padecimiento está muy ligado de manera temprana a padecimientos de este orden, que otra vez decíamos, si lo tratamos, lo diagnosticamos de manera oportuna, obviamente en este caso la niña puede ser atendida para evitar ciertas complicaciones que quizás, si no se han dado, pueden presentarse en cualquier momento, ¿cierto? Cierto, porque muchas veces los padres piensan, bueno, es una niña con talla baja, pues en algún momento va a subir a su escalón, y como nosotros también somos bajitos, entonces muchas veces eso hace que no se trate a tiempo, sino que dejemos pasar, y lo importante es hacerlo en las primeras etapas de la vida. Decíamos antes de entrar a cuadro sobre que muchos de los casos que se diagnosticaron, se detectaron a través de estudios profundos, que muchos de estos eran abortos que no se lograban completar, en este caso, el embarazo, porque se abortaban de manera temprana. Es decir, que el número de casos que logran sobrevivir y llegar a un término del embarazo, podemos considerarlo como una condición de sobrevivencia quizás a lo que se podría convertir por un trastorno de tipo genético, lo que llevaría a una condición de aborto a una madre, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que en el síndrome Turner se considera una monosomía, o sea, solamente está uno de los pares cromosómicos presentes, y no todas las monosomías son toleradas para la vida. Solamente el síndrome de Turner es el que es tolerado de que solamente haya un paquete de información genética. Entonces es por eso que ellas son sobrevivientes. La mayoría logra detectarlos el cuerpo y logran ser abortos tempranos. Y eso de alguna manera no lo entendemos como algo trágico, pero sí como algo que la misma naturaleza se encarga de... Pero algo de supervivencia para ellas. O sea, que claro, las niñas con síndrome de Turner son unas supervivientes. Y de algún modo siempre ha sido así, ¿no? Cuando una niña prematura llega al mundo, siempre estadísticamente tiene una mayor sobrevida que el resto, ¿no?
pero eso, para el caso particular del síndrome de Turner, que veo que el sistema de salud durante algunos años le estuvo dando con mucha insistencia por el número de casos que se estuvieron viendo en el sistema en general. A través del medio privado, obviamente, ¿hacemos una evaluación detallada para buscarlo de forma temprana o no lo hacemos? No, yo creo que no se hace. Yo creo que es muy poco los pacientes. Ya la mayoría están llegando cuando la niña presenta problemas para menstruar. Pero para esto ya hay un sesgo muy importante en el tratamiento del crecimiento, en el tratamiento de un hipotiroidismo que no nos dimos cuenta, en un problema mental que tal vez tampoco se ha manejado adecuadamente, porque también muchas tienen trastorno de déficit de atención, hiperactividad, o tienen ansiedad, depresión, más frecuente que la población en general. Y a veces esto viene dándoles problemas a los papás y nunca se dieron cuenta que hay que tratarlos a tiempo y que son parte de. Obviamente, el aspecto fundamental para el clínico, para el médico desde el punto de vista general, para el pediatra, es ver el rasgo físico y empezar una evaluación cuando la talla no está siendo característica y no corresponde físicamente para ellos. Obviamente, cuando tú hablas de que una niña no tiene una cuestión menstrual normal, ¿qué te dicta? Que obviamente ya llegó a una condición de edad en la que ya el problema ya tiene quizás una característica clínica diferente. Es importante entender que hay padecimientos como estos que quizás para el público en general resulta complejo entender que el diagnóstico se puede dar y que probablemente uno como padre no tuvo la información necesaria y cuando vivimos una experiencia como estas se vuelve quizás difícil de entender. Sí. Yo te invito a que te quedes, Ana, conmigo en la sección de mesa de expertos y que sigas platicando con nosotros y vamos a la sección de ¿Sabías qué? ¿Te parece? Sí. Muchísimas gracias. Continuamos. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el síndrome de Turner no está causado por algo que hayan hecho o que hayan dejado de hacer los padres de la niña? Se trata de un error aleatorio en la división celular que ocurre cuando se están formando las células reproductoras de los padres. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga.
El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Hospital Country 2000. Hospital de especialidades médico-quirúrgicas impregnado de valores, destacando humanismo, pasión y respeto. La seguridad del paciente y la calidad del servicio son parte de nuestra cultura. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec, Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. ¿Estás listo para este regreso a clases? Aquí te van algunos consejos que te ayudarán a que tus hijos regresen con una mejor actitud. El lema familiar. Establezcan un lema familiar como aprender nos hace fuertes o un día para aprender y otro para jugar. Todos deben de estar de acuerdo en su lema y deben sentirse identificados. Celebren el primer día de clases. ¿Por qué no hacer una pequeña celebración del Año Nuevo Escolar? Inviten a algunos amigos y preparen una fiesta estilo Año Nuevo. Hagan algo divertido todos los años. Esto motivará más a tus hijos a empezar un nuevo ciclo escolar. Decoren su cuarto. Un día antes del primer día de clases, decoren su cuarto o puerta con algo creativo o divertido. Deja que los pequeños de la casa se encarguen. Su creatividad te inspirará para este primer día y los que vienen. Dibujen su silueta. Aprovechen estos últimos días y dibujen su silueta en un papel rotafolio o cartulina. Deja que tu pequeño Einstein dibuje una versión de sí mismo o de sí misma. En él tiene que dibujarse con su look de regreso a clases y poner 5 cosas que le gusta hacer ahorita y 5 cosas que quiere aprender el siguiente año. Guarda su dibujo en un lugar especial y muéstraselo para el siguiente año. Platica con ellos. Organiza con ellos un pequeño picnic antes del regreso a clases y pregúntales cómo se sienten. Recuerda que es normal que tengan miedo, incertidumbre o se sientan ansiosos. Por eso es muy importante que te acerques a ellos y los escuches. La foto del día. Toma una fotografía del primer y último día de la escuela. Puede ser de algo significativo para todos o una foto familiar. Puedes conmemorar ese momento y hasta hacer playeras familiares, llaveros o lo que quieras para recordar ese momento. Organiza una cena especial de regreso a clases. En familia, prepara la comida favorita de tus niños o vayan a un restaurante especial, pero haz de este momento una tradición en familia. Y estamos de regreso ya en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades, con la doctora Luba Aguirre. Así Qué es. gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Luba Aguirre. Muy bien, muchas gracias. Platicar con alguien desde el punto de vista clínico, ella como endocrinóloga pediatra, en nuestro estado hay pocos, la verdad, créeme lo que a veces que tenemos la necesidad de interconsultar, nos cuesta trabajo encontrar a alguien, idealmente alguien con calidad. Y hoy compartir con una experta en el ámbito clínico y hablar sobre lo que ya mencionábamos antes con Ana, sobre la enfermedad o el padecimiento de Turner. Es algo que genéticamente, cuando es diagnosticado a tiempo, podemos tratarlo desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Así es, así es. Hablar en el desarrollo o el crecimiento de una niña con un padecimiento como estos, ¿cómo lo podemos describir? Bueno, primero hay que tomar en cuenta los aspectos del nacimiento. Generalmente estas niñas nacen un poco más pequeñas de lo habitual, pero empiezan a desacelerar su crecimiento después de los 2-3 años. Y es cuando el pediatra se supone que previamente le llevaba una curva de crecimiento y esa curva, en lugar de seguir paralela a las curvas, se aplana, ¿sí? Entonces ahí, además de si tiene algunos estigmas físicos, es cuando hay que sospechar. Creo yo que en ese caso el pediatra tiene que tener un foco de alerta, mucha atención y la habilidad clínica. Exacto. Para poder sospechar que algo no anda bien y considerar que el crecimiento y desarrollo de esta niña no es normal. Así es. Sí, y generalmente son niñas que, por ejemplo, al nacimiento tienen el cuello muy hinchado, se llama linfedema, sí, tienen el cuello alado. Y además, también estas niñas, al momento del nacimiento, pueden tener las manitas y los piecitos muy hinchados. Y ya después desaceleran su crecimiento, o sea que tienen talla baja y además tienen infecciones de oídos, de vías respiratorias muy frecuente, y ya en la etapa de la adolescencia se diagnostican porque además de la talla baja no hacen el cambio de sus desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios, o sea la pubertad, y pues es el momento de sospechar que algo está sucediendo. Lo ideal es diagnosticarlas en etapas tempranas.
padecimientos desde el punto de vista hormonales, endocrinológicos. Hablábamos, Ana, en un principio, sobre cuestiones de tipo tiroideas. ¿En qué momento se sospechan o se presentan con más frecuencia en las niñas con Turner? Sí, aproximadamente en un 30% de las pacientes con síndrome de Turner pueden presentar patología tiroidea. Generalmente es una tiroiditis de Hashimoto que evoluciona a un hipotiroidismo y pues lo que hay que hacer es estarle palpando la tiroides, o sea, en cada revisión hay que estar checando. En el momento en que uno sienta la consistencia, el tamaño, la superficie anormal, pues es momento de pues, investigar más a fondo. De hecho, puede haber hipotiroidismo subclínico, entonces hay que estarles periódicamente haciendo pruebas de funcionamiento tiroideo para ver cómo vamos, ¿no? En este caso, una niña que es diagnosticada con Turner, el seguimiento apropiado, clínico, obviamente considerando que el diagnóstico fue hecho de manera oportuna y está siendo vigilada por parte del endocrinólogo pediatra hasta llegar a una condición que pudiera migrar en una etapa adulta para que les continúe un manejo médico completo. ¿Qué otros aspectos clínicos, Liuba, le podemos cuidar a la niña? Bueno, además del crecimiento, que hay una opción, porque de hecho es de las indicaciones de uso de hormona de crecimiento, el síndrome de Turner, también tenemos que cuidar su función tiroidea, tenemos que hacer que la pubertad sea similar a sus pares, ¿sí? Entonces hay que darles los estrógenos para que se feminicen, para que les crezca el útero, para cuidar el hueso, que es otro de los aspectos que también hay que cuidar el hueso, porque los estrógenos son importantes para la mineralización ósea, para que el hueso esté fuerte. Hay que favorecer la ganancia de masa ósea. A los pediatras nos corresponde favorecer la ganancia de masa ósea porque las primeras 2 décadas de la vida es cuando más se gana el 95% de la masa ósea y evitar la pérdida. La pérdida, pues, la evitamos evitando bebidas carbonatadas, disminuyendo el consumo de sodio y de proteínas para no tener pérdidas por vía renal. Y favorecemos la ganancia con el ejercicio, ¿sí? El consumo adecuado de calcio y la exposición solar. Obvio, estas niñas tienen algún aspecto físico, clínico diferente. ¿Hay algunos otros aspectos que tengamos que considerarle en ellas en particular? Obviamente la alimentación es una herramienta importante. El aspecto mineral y óseo, medirles por densitometría, quiero pensar a las niñas en algún momento. ¿Es indicativo para poderlo evaluar? Pues dependiendo si tienen alguna otra condición asociada como enfermedad celíaca que también las predispone a masa ósea baja o algunas que pudieran tener algún trastorno de la alimentación, también se pudiera considerar, pero generalmente se les pide después de la adolescencia. Okay. ¿Algo más que tengamos que contemplar en etapas tempranas para las niñas en particular? También hay que cuidar su alimentación específicamente porque ellas tienen más riesgo de desarrollar diabetes, intolerancia a la glucosa o glucosas en ayuno que no son adecuadas. Entonces, desde chiquitas pues se deben de acostumbrar a un estilo de vida, de alimentación adecuada, evitar los azúcares simples. También pues el consumo de frutas y verduras, porque ellas tienen también mucho daño cardiovascular. Entonces, desde chiquitas pues tienen que tener bien claro que eso es parte del tratamiento, el estilo de vida saludable. Y el consumo de frutas y verduras, aunque parezca comercial, es muy importante porque tienen muchos antioxidantes y son como escobitas que si en la aorta, que es el vaso más grande del cuerpo, ya hay una capita como de nata, pues llegan las escobitas que son los antioxidantes y la limpian y el corazón puede bombear bien la sangre. En cambio, cuando esa natita ya se hace dura, pues al corazón le cuesta trabajo empujar la sangre y el consumo de alimentos de manera adecuada pues va a evitar que aumente más el riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Entendemos que esto es algo que hablábamos con Ana en un principio, que muchas veces es diagnosticado de forma tardía y no llega al especialista para darle un manejo apropiado, y darle a esto una atención oportuna puede cambiarle la vida, claro, la sobrevida. Obviamente que en un momento dado la niña entiende su padecimiento, lo acepte, lo viva con responsabilidad, que creo que es algo que uno como padre, si no tiene una idea de lo que estamos enfrentando y que está ligado y que no es como tal solamente el nombre de Turner, sino lo que va a llevar consigo más adelante y que a veces no llega a tus manos,
para poderlo atender, porque ya el tiempo en el que llegó a ti ya brincó de manera adecuada. Es importante que nuestro público y el auditorio entienda que cuando nuestras niñas tengan una condición de un decrecimiento enlentecido o aplanado, algo hay y tenemos que informarle al especialista para que lo evalúe. ¿Tú crees que está diagnosticado de manera correcta? Pues depende de la institución, porque hay lugares donde hay genetistas, por ejemplo, como en el Hospital Civil, que están muy sensibilizados los residentes y pues el diagnóstico cada vez se está haciendo más temprano. Pero sí es muy frecuente que cuando vienen de otros lugares ya llegan en etapas más tardías, donde la expectativa de crecimiento pues ya realmente no es muy buena y tenemos que iniciar la feminización para que esté como sus pares, pero además para protegerle la masa ósea. Entonces, pues sí, hay que estar trabajando mucho con los pediatras, con la población general. Es un padecimiento que requiere mucha educación por parte de las pacientes para que no nada más sea la etapa pediátrica donde estemos insistiendo todos los cuidados. Estas niñas son un tesorito que hay que cuidarlo toda la vida. Toda la vida tienen que estar con los especialistas, es un manejo multidisciplinario y generalmente digamos que el que orquesta quién debe de, con qué especialista debe de ir, generalmente es el genetista. Sí, y bueno, cada quien hace la parte que le corresponde, pero trabajo en equipo y mucha educación para las pacientes, que en eso hemos trabajado mucho, en educación para las pacientes. ¿Existen grupos o talleres para el Turner? Hay una asociación de Turner México y tienen su congreso en diferentes partes del país. Nosotros hemos colaborado con ellas, ya van 2 ocasiones que apoyamos ese tipo de evento y es pues muy satisfactorio ver que llegan muchas niñas y que desde diferentes aspectos se están educando, sí, se están empoderando para poder llevar mejor su condición de vida. La educación es fundamental, el hacer ver, pero que nuestros pediatras en formación entiendan que cuando una niña es valorada de forma oportuna desde el momento en el que recibe ya sea el pediatra o el neonatólogo, y ve algún aspecto físico, clínico, que lo hace altamente sugestivo, digo, solo con la charla que hemos tenido entre la participación de Ana y la tuya, me ha podido quedar claro que a veces el indicio clínico, desde que la bebé es puesta en las manos del pediatra para su evaluación primaria, nos da la pauta, ¿cierto? Así es. Yuba, yo te invito a que te quedes a participar en mesa de expertos y compartamos junto con Ana cómo la interacción y la importancia que tiene de hablar bien el mismo lenguaje, el endocrinólogo y el genetista para poder participar y atender de manera oportuna todas las características. ¿Qué les parece que vayamos a ver Torre para Todos y platicar algunos tips para el manejo del estrés? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. El Tacazón Taco Fish y Tostadas le ofrece deliciosos mariscos estilo Sinaloa. Ven y prueba nuestra variedad de aguachiles verde, negro y rojo, ceviche de camarón y pescado. Disfruta también de los tacos de pescado y camarón capeados o dorados, una excelente opción. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Avenida Magisterio, esquina Calle Jalisco, a media cuadra del Ipejal. Y los sábados y días festivos en Avenida Plan de San Luis, esquina 6 de diciembre, a una cuadra de Federalismo. El Tacazón. En Rivestimenti Italiani también nos apasiona tu proyecto y te ofrecemos las mejores opciones en recubrimientos nacionales e importados, los mejores diseños y la más alta calidad que nos distingue. Con experiencia a nivel nacional, te brindamos asesoría personalizada de nuestros técnicos para tu total satisfacción. Visítanos en Avenida México 2279, casi esquina Avenida Américas, de lunes a viernes de 9:30 a 6:30 y sábados de 9:30 a 1:30. Rivestimenti Italiani, construye y decora tu espacio.
Arte en Flor por la diseñadora Cristina Rodríguez. Diseño y coordinación integral de eventos sociales y empresariales. Personificación y calidad en cada detalle de tu evento a través de la creatividad, arquitectura y originalidad floral. Ambientamos los espacios y creamos una experiencia única. Comunícate al 33 19 91 69 36. Búscanos en Facebook como Arte en Flor GDL y en Instagram como Arte-en Flor. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre para todos. Hola, ¿qué tal? Soy Eneida Rendón y les doy la más cordial bienvenida a la sesión Torre para Todos. En esta ocasión vamos a hablar de un gran enemigo. Ese enemigo que nos impide hacer muchas cosas, que nos bloquea, que nos calla cuando debemos de hablar, que nos hace dudar. Y ese gran enemigo se llama miedo. Y sí, el miedo es un sentimiento que nos impide demostrar lo que sí podemos hacer. Todos tenemos capacidades, todos tenemos algo para demostrarle a los demás y para demostrarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, estudiar una carrera, aprender a hablar otro idioma, en fin. Pero muchas veces no nos atrevemos a hacer las cosas porque tenemos miedo a hacerlas. El miedo es un sentimiento que no puede ser eliminado, pero sí puede ser controlado y podemos vencerlo. Para ver si podemos hacer las cosas o no, si lo que queremos hacer nos conviene y animarnos a nosotros mismos, porque muchas veces es la duda y la falta de no saber cómo decidir la que nos impide. Es necesario hacernos 4 preguntas. Y estas 4 preguntas las voy a analizar compartiéndoles una experiencia. Estas preguntas son del libro de Alex Jansa, Cómo vencer el miedo. Y bueno, la primera pregunta es: analiza la situación y piensa qué es lo peor que te puede pasar. Les cuento que hace algunos años yo quedé completamente sorda y decidí hacerme un implante coclear. La primera operación falló, entonces para mí fue muy difícil decidir si podía o no volverme a hacer la otra operación. Y pues bueno, lo peor que me podía pasar era que la operación no funcionara otra vez y que no pudiera recuperar la audición, pero había una alta probabilidad de que sí funcionaría. La segunda pregunta que hay que hacernos es: si esto que tanto temes pues fuera a pasar, ¿crees que pudieras reponerte? Bueno, a lo mejor sí, porque ya usaba otros métodos de comunicación, ya me podía comunicar con las personas, pero siempre estaría con esa inquietud de que hubiera pasado, si hubiera oído o no hubiera oído, y eso no me dejaría en paz. La tercera pregunta es: ¿qué ganarías si lo haces? Uy, pues muchísimo, porque había una alta probabilidad de que recuperara la audición. Y la cuarta pregunta es:
¿qué pasaría si no lo haces? Pues como ya dije, no recuperaría la audición y no podría saber si el implante me funcionaba o no me funcionaba. Quedaría con esa inquietud. Y pues finalmente decidí hacérmelo. Tenía el otro oído y lo podía hacer. Y así lo hice. Y ahora ya estoy cumpliendo 10 años de poder escuchar. Llevo un implante coclear en el oído izquierdo. Y pues ahora sí que esas preguntas pues me han servido para tomar muchas decisiones en mi vida y espero que a ti también te sirvan. Con entusiasmo, con dedicación, con perseverancia, los sueños sí se hacen realidad y eso es lo que a mí me ha permitido gozar 10 años del sonido, volver a platicar con la familia, volver a hablar por teléfono, volver a escuchar las olas del mar, volver a escuchar la música. Quiero invitarte a que no te des por vencido, a que venzas tus miedos, a que sueñes en grande y lo hagas realidad. Y bueno, esto es lo que hoy yo quiero compartir con ustedes. Los espero en la siguiente sesión y pues te invito también a que nos sigas acompañando en tu programa Torre Médica. Tenemos más para todos y seguimos con la sesión ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que a pesar de sus diferencias corporales y de otros problemas asociados a este síndrome, si una niña con síndrome de Turner recibe una atención médica adecuada, una intervención precoz y un apoyo continuo, podrá llevar una vida normal, sana y productiva? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años? ¿O simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga, el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio, un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. Continuamos con más de su programa Torre Médica, su programa de especialidades, en su sección de Torre Urbana. Hoy platicando sobre una temática que para muchos pudiera parecer que pasa de noche, pero es una situación que está quejando sobre todo a las damas. Así es un padecimiento que quizás no estemos informados. Hasta los mismos profesionales del área de la salud tenemos un cierto grado de desconocimiento sobre una cuestión que se llama síndrome de Turner, que es un padecimiento que diagnosticado e identificado de manera oportuna podemos cambiarle la calidad de vida, en este caso a nuestras niñas con este padecimiento. Es una cuestión que se diagnostica de forma genética y que a final de cuentas la gente que está bien informada y orientada, en este caso los padres de las niñas que llegan a tener este padecimiento, tienen una forma de cambiarle su condición y llevar un monitoreo y un cuidado. Pero vamos a ver qué la gente opina a través del asfalto tapatío. Adelante, es Torre Urbana, aquí en Torre Médica, su programa de especialidad. Continuamos. Torre Urbana. Amiga, cuéntame, ¿has escuchado hablar sobre el síndrome de Turner? Tengo más o menos una idea. ¿Qué es lo que sabes? Que es como una cromosoma que les hace falta a las mujeres al nacer. Amiga, ¿has oído hablar del síndrome de Turner? No, la verdad no tengo ni idea qué sea. Amiga, cuéntame, ¿qué sabes sobre el síndrome de Turner? ¿Has oído hablar de este síndrome? No, nunca he oído hablar. Amiga, cuéntame, ¿qué has oído hablar sobre el síndrome de Turner? Nunca lo había escuchado. ¿Cuáles pudieran ser las características más o menos de eso, de acuerdo a lo que has escuchado? Les afecta en los ovarios. ¿Te imaginas algo al respecto? No, ni idea. ¿Te imaginas algo en particular? No, la verdad no tengo ni idea. ¿Sabías que el síndrome de Turner afecta únicamente a las mujeres? Sí. ¿Sabía que el síndrome de Turner afecta únicamente a las mujeres? No. ¿Sabías que el síndrome de Turner afecta únicamente a las mujeres? No, no sabía. ¿Sabías que el síndrome de Turner afecta únicamente a las mujeres? No lo sabía. Torre Urbana. Ya hablábamos de la importancia, ¿ves? De que la gente la tenemos que de alguna manera orientar, y el compromiso de este programa sigue siendo hoy por hoy que la gente identifique otro tipo de padecimientos, que se informe, y obviamente cuando alguien en la familia tenga un padecimiento de estos, sepa de alguna manera, por lo que escuchó a través de nosotros y a través de los profesionales que invitamos a este programa, participar de la información, saber que existen profesionales dentro del programa y que contactarnos para de alguna manera intercambiar información o dudas con los invitados especiales que tenemos y que nos hacen favor de transmitir su conocimiento y las experiencias clínicas. Es una labor del día a día. Veo que lo que de alguna manera recogiste en Guadalajara con nuestros entrevistados, pues obviamente no tienen una noción, y sé que después de que terminas una entrevista le participas a la gente qué es y le transmites esa información y les dices, por favor no se pierda el programa. Y a ti que nos estás viendo, entiendes que también a través de Torre Urbana Radio, por 960 de HK, tenemos la oportunidad de intercambiar y obviamente vivir con nuestros invitados de forma especial en vivo, y obviamente intercambiar la información a través de WhatsApp, ¿cierto? Los invitamos para que martes y jueves, ya lo decía el doctor, de 7 a 8 de la noche nos acompañen. Y ahondando más en esta temática, nos vamos a mesa de expertos en más de esta dinámica interesante, ¿le parece? Continúa con nosotros, por favor, Torre Urbana. Mesa de expertos es presentada por Hospital Country 2000. Ya estamos de regreso aquí en tu sección de Mesa de Expertos. Gracias, Luba, por estar con nosotros. Gracias, Ana, por quedarte a compartir y obviamente transmitirle a nuestro auditorio la experiencia de algo que quizás para nuestro público es algo desconocido, y no porque no sea algo que no sea tratable, no sea tratado o no se vea, sino porque no es algo de lo que se hable con frecuencia en el ámbito clínico. Hablamos de diabetes, hablamos de hipertensión, hablamos de muchas otras cosas que se abordan desde el punto de vista clínico, pero hablar de un padecimiento como el Turner, y que vemos que estadísticamente es más frecuente de lo que uno mismo piensa. Hablábamos fuera de cuadro que el aspecto de educar a los médicos es algo fundamental para que el Turner sea atendido de manera oportuna, ¿cierto? Así es, sí. ¿Quién es el director de la orquesta, decías tú, Luba? Aquí, Anita. Sí.
Pues lo que hacemos es, desde que la niña llega y tiene este problema de talla, primero ver por qué tiene la talla baja. Muchas veces es muy evidente ver el aspecto físico de la niña y sospechar directamente el síndrome Turner. Y muchas veces no es tan evidente. Muchas veces nos confunde si tiene o no las características propias y entonces tenemos que evaluar, abordar desde el punto de vista de talla baja, en dónde cómo vamos a manejar a la paciente, mandarla a hacer el cariotipo, y una vez que sabemos que es un síndrome Turner, entonces hacer el estudio de cardio, los estudios que competen a endocrinología, los estudios de renal, y entonces irla encaminando con los diferentes especialistas si lo requiere, o estarla vigilando a lo largo de la vida. Hablar de una evaluación periódica es hablar de qué tiempo, cada qué debe ser visto una niña con el síndrome. Depende de lo que tenga, sobre todo en las etapas pediátricas es muchísimo más frecuente. Pero, por ejemplo, para un hipotiroidismo a lo mejor hay que estar ajustando el medicamento, que lo dirá mejor la doctora, pero hay que estar ajustando el medicamento cada cierto tiempo, que si no tiene hipotiroidismo, la historia es distinta. Entonces, ahí, dependiendo lo que desarrolle, cuál es la manifestación clínica que está teniendo, pero en general mínimo es una vez cada 6 meses, una vez al año. O sea, una niña con una característica clínica como esta debe ser vista periódicamente dependiendo de la evolución que tenga, sí, ¿cierto? Sí. No, y también tienen que entender que no nada más van con un solo especialista, van con varios. Tienen que ir a ortopedia, oftalmo, otorrino, con el endocrinólogo, con el genetista, también el cardiólogo. Es muy importante a lo largo de toda la vida que la esté revisando el cardiólogo, aunque no se haya reportado que tenga alguna alteración en el corazón izquierdo al momento del nacimiento, porque con el tiempo se les puede dilatar la raíz de la aorta. Y eso, pues si hay una ruptura, pues es algo fatal, ¿verdad? Algo fatal, así es. Por eso es claro y que si una niña es vista y es atendida, evaluada y diagnosticada de manera segura, hablar de seguridad quiere decir con todo lo que esto marca, ¿no? Hablábamos de la realización de un cariotipo, que es la evaluación genética, estirar para poder ver dónde está el error y obviamente definir que aquí sí está diagnosticado en este caso el síndrome y como tal llevar todas el checklist de lo que hay que evaluar, porque para mí todas las cuestiones sindromáticas, en lo que yo en mi punto de vista clínico manejo en el día a día, tratamos de hacer un A, un B o un C para tratar de omitir la profesionalización por parte del especialista que aborda un aspecto clínico como este. Cuando ya nosotros llegamos a una condición de expertise y dices, a ver, ¿quién en Jalisco sabe más sobre Turner? Bueno, existen muchos genetistas que se van cada uno de alguna manera por sus áreas de acuerdo a sus experiencias clínicas, pero tú hiciste un estudio a fondo en el hospital donde te desarrollas desde el punto de vista clínico y eso te hizo a ti tener una condición para poder voltear y ver a una niña y decir... Tiene síndrome de Turner. Sí, tiene un síndrome de Turner y obviamente sin pensarlo volteas a tu cajón, sacas tu hoja y tú dices, todo esto es lo que tengo que hacer. Obviamente, si estás en un entorno público, ya sabes a quién del momento dado vas a referirle para poder evaluar el crecimiento, obviamente el manejo endocrinológico integral, quiere decir a ver todos los aspectos que la niña debe tener en cuenta, ¿no? El monitoreo, educar a los padres, que yo creo que es una parte en la que leía antes de que se diera el programa, que obviamente uno de los problemas es la venda en los ojos que llevan los padres y que entienden o cuando leen información que no es confiable, identifican una condición fatalista y empiezan a veces a abandonar desde el punto de vista clínico a la niña. Sí, y creo que esa parte no es más que el desarrollo de la desinformación por parte de los profesionales hacia los padres. Educar. Una vez que el médico genetista corrobora el diagnóstico, el endocrinólogo empieza un manejo clínico oportuno, es muy importante educar en este caso a los padres para poder decirles que esto no es algo fatal, ¿sí? Que debe llevar sus etapas para el control hormonal, ¿sí? Y obviamente esa niña
puede tener una condición de feminidad proporcional a lo que lo tiene otra niña cuando entramos a tiempo con los reemplazos hormonales para poderles dar un manejo. Obvio, es importante que los que vamos a hablar sobre el tema estemos informados. Sabemos que venimos a platicar con los expertos, pero ustedes, ¿qué le dejarían a los médicos que pueden detectar de manera temprana esto? Pues más que nada yo diría que tienen que llevarle, o sea, tienen que estar informados acerca de en qué consiste el síndrome, cuáles son los hallazgos físicos, pero sobre todo la curva de crecimiento, porque la talla baja es prácticamente el signo que se presenta en todas. Entonces, si llevan una curva, un seguimiento longitudinal del crecimiento y ven que el crecimiento no va acorde a lo esperado con los papás y además su maduración biológica, o sea, me refiero a la edad ósea, al desarrollo puberal, no va dentro de lo esperado, pues es momento de checarla más a fondo y derivarla con quien sea la persona correcta para atender todas las necesidades que en un momento dado pueda tener esa niña. Y por supuesto con el genetista, porque pues ellos son los que hacen la evaluación integral y pues de acuerdo a su checklist, como comentaste, pues van viendo qué necesidades tiene esa paciente en ese momento, ¿no? Digo, en los hospitales públicos y en el ámbito privado creo que mucha de la gente recurre a las instituciones por la experiencia que se tiene, ¿no? Allá en los hospitales públicos se crean equipos de trabajo para poder llevar de la mano tanto el genetista como el endocrinólogo pediatra, y sabe que el ortopedista pediatra ya está enterado de los casos que se le mandan y el otorrino pediatra también está enterado de los casos y sabe qué es lo que se le debe de evaluar de manera particular a cada uno de los niños, ¿no? En este caso, la niña que fue diagnosticada con Turner ya está identificada desde el punto de vista clínico y saben que hay un equipo multidisciplinario. Eso es unir. Por eso creamos esta sección de mesa de expertos. Yo les digo que el unir criterios para un manejo de algún padecimiento de cualquier especie y que sepamos que podemos y sabemos interactuar. El médico, desde el punto de vista en general y social, somos a veces muy herméticos y la información que tenemos no la queremos soltar por completo. Te enseño, pero no te enseño todo, porque un buen mago nunca va a revelar todos sus secretos. Pero cuando tú tienes que formar a otro residente, pues tienes que pulir un diamante. Así es. ¿Sí? Y pulir un diamante quiere decir enseñarle a ver y voltear a ver, como te decía hace un momento, volteabas y decías, esa niña, sin hacerle cariotipo, Julio, solo por el rasgo, ya la identifiqué. ¿Pero qué te llevó a eso, Ana? Pues, no sé, lo desarrollé. Está viendo casos continuamente. Eso es llevarlos a una condición de expertise. Traer expertos a un programa, hablar sobre una situación clínica, nos hace ver desde una perspectiva diferente para que el que está detrás de la televisión entienda que cuando alguien en la familia tiene un padecimiento de estos o saben que en la familia existe alguien que tiene esto, existe grupos de expertos en hospitales públicos como el Hospital Civil, el IMSS, el ISSSTE. En el ámbito privado también existen genetistas que trabajan el contexto y que trabajan de manera conjunta para poder darle un crecimiento. Decíamos antes de entrar al aire en esta sección la cuestión de cuándo una niña deja de ser para la endocrinóloga pediatra y obviamente hay un empate de afecto y cariño y la niña no se va a querer de las manos de Luba y obviamente quiere seguir pegada a ti, ¿cierto? Sí, así sucede. Generalmente pues uno las ve desde chiquitos y ya llega a la etapa alrededor de los 18 años que ya tienen que pasar a un servicio de adultos, pero yo creo que el individuo pues es una continuidad por fines de estudio, pues se dividen la etapa pediátrica, la etapa adulta. Yo creo que no nos debemos de desligar porque mucho de lo que se generó en la etapa de la infancia va a influir en el futuro. Entonces, tenemos que estarnos comunicando, el endocrinólogo, en mi caso, el endocrinólogo de adultos conmigo, para poder hacer equipo y realmente llevar a buen puerto, digamos, a los pacientes, ¿no? Y la educación también es muy importante porque uno lo que quiere es empoderar a los papás para que ellos sean partícipes. Ellos también deben tener su checklist y estar, oiga, doctor, ya me revisó
no sé, me falta que me vea el oftalmólogo, el otorrino, ya tengo que ir con el cardiólogo, y muchos pacientes sí son partícipes de su condición y están al pendiente en qué momento ya requieren la siguiente evaluación. El hecho de que los padres no sean médicos no los exime o no los exenta de que adquieran el suficiente conocimiento, y en todos los padecimientos de todo tipo se vuelven gente que debes de empoderarlos, y está contemplado en la diabetes, en la hipertensión, en los padecimientos de todo tipo, que la educación que tú le brindes en particular a tu paciente, y en este caso a los padres que se están educando en todo esto, es para que sepan cuáles van a ser las cosas que se van a presentar con mayor frecuencia. Y luego saben más que uno, la verdad. Claro, y qué bueno. porque se ponen a leer y uno nunca deja de aprender con el paciente y con los padres todo lo que se puede dar, porque puede que en una niña vieras una condición y en otra nunca se manifestó, pero ya aprendiste a verlo, ¿no? Exacto. Y esos son detalles muy valiosos, lo que nosotros llamamos en el ámbito clínico perlas, que es la parte fina que uno debe tener y tenerla fresca, porque la clínica es día a día, cada paciente es diferente. Los invitamos para que a través de las redes sociales ustedes tengan contacto y comunicación para que aclaren sus dudas y de alguna manera transmitirles a ellas, que nos hacen favor de compartir el espacio. Yo les quiero dar las gracias a las dos por traer una información que quizás no era un tema que cotidianamente se pudiera manejar desde el punto de vista clínico y obviamente desde el punto de vista social, pero que sin lugar a duda la estadística marca que tenemos que poner focos encendidos y de alerta, y que atenderlos de manera temprana y oportuna evita complicaciones y obviamente le mejora la sobrevida y la calidad para la niña. Les agradecemos y continúen con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidades. Doctor Riñón, Centro del Riñón Guadalajara y Hospital Country 2000 presentaron